Buenos días, licenciada. ¿Estamos? Sí, ¿Me licenciada. escuchan? Bien. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Bueno, apaguen los micrófonos, así no tengamos el eco. Y ya voy a compartir la pantalla para que podamos empezar. Vamos a ver. ¿Pueden ver ahí? Sí, licenciada. Licenciada. Sí. Licenciada. Hay un eco, por favor, traten de cerrar todos los micrófonos para que sí puedan escuchar, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, se Bueno, escucha el perfecto. tema que tenemos para ver en esta oportunidad es dolor posoperatorio y anestesia. El tema de dolor es un tema amplio, ¿sí? Es una sensación que experimentan las personas ante determinada patología y nosotros, cuando hablamos de perioperatorio, ¿no es cierto? Siempre va a estar presente y siempre va a ser un problema que se deba solucionar a los pacientes. Entonces, vamos a enfocarnos, es un tema amplio, pero vamos a enfocarnos sobre todo en el paciente, ¿no es cierto?, que cursa un postoperatorio. Como tiene una definición, ¿sí? Pero de esta definición que ustedes están viendo acá, es muy importante entender esto, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable de una persona, que no se puede comparar con otra, o sea, no es lo mismo, ¿sí? Cada vez tienen que intervenir una serie de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, cómo se afronta el dolor, ¿sí? No todas las personas tienen el mismo umbral de dolor, ¿sí? Si tienen antecedentes, por ejemplo, si va a entrar a una cirugía y ya ha sido operado y por ahí la nueva experiencia no le va a hacer más difícil soportarla, entonces puede controlar el dolor, en otras oportunidades no, depende de la patología, si es un cáncer, ¿sí? O sea, miedo a lo que le va a ocurrir, que sería en el futuro, puede generar un dolor por algo que, digamos, consideramos que va a ser un daño real o un daño potencial. Y en el postoperatorio es un daño real porque el paciente, digamos, ha sido intervenido quirúrgicamente, se ha incidido la piel, o sea, se ha abierto el tejido, en el caso de cirugía abdominal, toda la pared abdominal y, bueno, y se ha manipulado órganos. Todo eso provoca dolor. O sea que esta definición nos permite a nosotros dar un concepto amplio de dolor relacionado, digamos, con el aspecto quirúrgico. Entonces, es muy importante tener conciencia de que no solamente es un estímulo que se percibe, por ejemplo, cuando uno se lastima la piel, se hiere, se provoca una herida, ahí tenemos los nociceptores o un receptor biológico que va a llevar la información hacia la médula y hacia el cerebro, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? No es solamente lo orgánico así, sino que uno tiene que verlo en forma global, ¿sí? Que es todo lo que siente un ser humano y a veces cómo puede responder, que también la respuesta se hace, digamos, individual. Hablamos de una respuesta subjetiva, o sea, porque cada persona puede responder de una manera diferente ante los factores estresantes, físicos, psicológicos, que generan, digamos, esta situación de dolor. Por lo tanto, entiéndase que cada situación de dolor o acontecimiento es individual, ¿sí? Que puede ser una experiencia diferente en todas las personas y que hay muchos factores que influyen. El tema del dolor y que consideren que todos tienen la escala 6, 7, 8, porque debe ser evaluado en forma individual.
Es muy importante para entender cómo sucede orgánicamente el dolor, hacer una revisión anatomopatológica. Ustedes tienen que entender qué es la nocicepción. La nocicepción, ¿qué son los nociceptores? Los nociceptores son elementos que se encuentran en la superficie, en la piel o en los tejidos, ¿no? O el estímulo que ha provocado el daño en ese tejido, por ejemplo, una herida en la piel, y transmite ese estímulo, como les decía hace un momento, a la médula. Algunos tienen una respuesta desde la médula, una respuesta motora, y la mayoría de ellos, esos estímulos se transmiten a través de la médula hacia el cerebro, a donde se hace consciente el dolor. Entonces, esos serían las vías por donde el dolor llega, o a la médula o al cerebro, hace a través de los nociceptores. Todo esto, este camino, ¿no es cierto?, que estamos explicando, se da, es lo que se llama nocicepción. Y se da, digamos, en 4 etapas, que son la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. O sea que se capta en la transducción, ese dolor, esa sensación dolorosa se transmite, digamos, por las vías nerviosas. Cuando llega al cerebro, se interpreta el dolor y se percibe como tal, ¿sí? Para tener una respuesta motora. Entonces, tengamos un concepto de lo que es la nocicepción y los nocireceptores, ¿sí? Para entender cómo es el camino o el mecanismo por el cual llega el estímulo al cerebro para dar una respuesta dolorosa. Este dolor se produce entonces cuando factores externos estimulan los nociceptores. Deben haber escuchado muchas veces eso, ¿cierto? Como está en la figura, poner el dedo sobre una llama o a provocarse una herida en el dedo, ¿cierto? Tiene un camino, dice, hasta que se hace consciente en el cerebro. ¿Cómo clasificamos? Esto es otro aspecto importante que van a considerar para estudiar. Ayer les decía al grupo que cuando hablamos de clasificación es una forma de ordenar los conocimientos y decir, hay diferentes tipos de dolor. Entonces yo los clasifico. Puede ser que encuentren otro tipo de clasificación en bibliografía, que consulten, ¿sí? Pero bueno, acá yo he elegido esta para poder explicar. Hay un dolor que se llama nociceptivo, o sea que tiene esta vía aferente, este camino de la nocicepción que les he explicado, ¿sí? Ese dolor nociceptivo puede ser somático o visceral, ¿sí? El dolor nociceptivo somático, ya vamos a ver que se genera en la piel, en los huesos, ¿sí? Y después nociceptivo visceral, que se genera en las vísceras que se encuentran en la cavidad abdominal, en la pared de las vísceras. Después tenemos un dolor neuropático. No es lo mismo un dolor, digamos, que provoca. Vamos a dar el ejemplo de nuevo de la herida o del corte en la piel. El dolor que provoca, digamos, estímulos de los receptores y lleva hacia el cerebro, al dolor que se provoca por destrucción de los nervios, ¿sí? Acá en esta figura ustedes van a ver que se llama dolor neuropático al dolor provocado por destrucción de los nervios. Los nervios están protegidos, envueltos por una vaina de mielina, ¿sí? Y también son nutridos por la circulación. Entonces, cuando hay patologías que provocan esa falta de mielina, la pérdida de la mielina o la falta de nutrición, de sangre, de aporte sanguíneo y de oxígeno a los nervios, esos nervios se lesionan, ¿sí? Y es lo que se produce el dolor neuropático, característico del paciente diabético que tiene lesiones de los nervios, por ejemplo, en diferentes áreas del cuerpo, sobre todo en los pies, en los miembros inferiores, ¿sí? En el nervio óptico, por ejemplo, que da la ceguera, o después hay un dolor exógeno que tiene digamos, una explicación orgánica, sino que muchas veces el paciente, ¿no es cierto?, con un alto umbral al dolor, o a veces magnifica, o a veces siente un dolor que no responde a ninguna alteración orgánica, ¿sí? Y el dolor mixto, por ejemplo, el dolor que se puede producir, ¿no es cierto?, por una cirugía
este sea el dolor nociceptivo y neuropático, ¿sí? Del pie diabético. Sería un ejemplo. Bueno, acá tienen explicado, ¿sí? Qué significa cada uno de ellos, que es lo que los estuve explicando en este momento. Y hay otro aspecto u otro concepto que tienen que tener, que es la nocicepción. Yo les decía hace un rato que en la nocicepción, el dolor, el estímulo doloroso viaja hacia la médula y de ahí al cerebro. Pero hay algunas respuestas motoras de donde ese estímulo solamente responde a estímulos que solamente llegan a la médula, ¿sí? Y hace su efecto. Como por ejemplo acá, como estamos viendo, ¿no es cierto? El dolor reflejo que se produce, ¿no es cierto?, cuando se realiza un estímulo, acá, por ejemplo, en la rodilla, en la evaluación del paciente, ¿sí? Estamos diciendo con esto que en este caso de la nocicepción el dolor no es consciente. Ya, ¿sí? Según su temporalidad, podemos decir que el dolor puede ser agudo o puede ser crónico. Siempre el dolor agudo o crónico está relacionado con el tiempo, con la duración, ¿sí? Por ejemplo, el dolor por la cirugía, ¿sí? Por haber incidido la piel o manipulado los órganos, es un dolor agudo que puede desaparecer en semana o en un mes, ¿sí? A veces cuando está muy complicada la cirugía. Y a medida que el paciente va estabilizándose, más de 6 meses, pero es un dolor persistente que responde, por ejemplo, el típico de decir el dolor de la inflamación de las articulaciones, ¿sí? Una artrosis, una artritis, ¿sí? Es un dolor que se va a mantener durante mucho tiempo en el paciente y que a veces puede, digamos, puede desaparecer un poco digamos, la dolencia aguda, pero el dolor persiste, ¿sí? O sea, acá también tenemos las características del dolor agudo y del dolor crónico, ¿no es cierto? Que algo muy importante que lo que tenemos que considerar, ¿no es cierto? Que tiene un efecto haciendo que el organismo se pueda adaptar a la nueva situación de la dolencia o de la enfermedad aguda que tiene el paciente, ¿sí? En este caso, cuando se produce el dolor agudo, se liberan neurotransmisores que van a incrementar, perdón, la respuesta a los estímulos. ¿Qué es lo que ven en el paciente? Miedo, ansiedad, hipertensión, taquicardia, la respiración superficial, ¿sí? Por ejemplo, el paciente no quiere toser porque le va a provocar dolor en una cirugía de tórax, ¿sí? O no quiere expectorar, no quiere eliminar las secreciones bronquiales, también por la misma causa. O a veces se niega a deambular, a iniciar la deambulación y por lo tanto ir a evacuar vejiga, que es un parámetro importante para, como les contaba ayer en las cirugías ambulatorias, para evitar el dolor de vejiga. Y otra característica importante antes de la cirugía, la inflamación puede empezar a desaparecer a las 48 horas, pero si eso persiste y el paciente tiene fiebre, quiere decir que va a cursar una infección probablemente de la herida y eso va a provocar dolor agudo hasta que se resuelva, ¿sí? Entonces, tenemos una característica propia que nos va a poder definir qué es un dolor agudo. Y por lo tanto, el dolor crónico, vamos a ver, como dice acá, puede ser 6 meses, ¿sí? Tiene paciente, disminuye la serotonina y las endorfinas, que son las que van a producir la sensación placentera o la disminución del dolor. En este caso se disminuye. Y también tiene sus repercusiones psicológicas, ¿no es cierto? De frustración, de depresión, de irritabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el dolor a veces se puede resolver con un analgésico, pero a veces se tiene que resolver además con un adyuvante que van a tratar, digamos, todas estas repercusiones que produce la sensación dolorosa. Es importante para todo el profesional de la salud que atiende pacientes, sea en enfermedades agudas o crónicas, hacer una evaluación continua del dolor y de acuerdo a eso hacer el tratamiento que el paciente, ¿no es cierto?, tenga que recibir. Y en esa evaluación vamos a saber dónde le duele, con qué frecuencia, cuánto dura el dolor, cuál es
la intensidad. Y podemos usar las escalas de valoración o de evaluación del dolor, lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, tener una idea y de acuerdo a eso realizar el tratamiento que pueda requerir el paciente para el dolor. Por ejemplo, en el adulto es muy fácil de respuesta leve o moderada, o si le dice me duele 10, estoy pensando que le voy a tener que administrar o el médico le va a tener que indicar sensación dolorosa, o la deambulación disminuye la sensación dolorosa. Entonces hay que saber la causa, ¿sí? La causa, el lugar donde está localizado, para ver qué tratamiento entonces le podemos administrar. En el caso en el caso del dolor postoperatorio, entonces, habiendo clasificado, nosotros vamos a decir que en cirugía generalmente el dolor es agudo, aun cuando hablamos de las complicaciones, porque las complicaciones también nos pueden dar, digamos, dolor, o sea, la presencia, por ejemplo, de colección purulenta, presión lógica, presión sobre los tejidos, sobre la piel y los tejidos, y por lo tanto produce un daño en el paciente, con el fin, que al final es con fin terapéutico, pero es un dolor que llamamos terapéutico. Casi todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente presentan dolor. Va a depender, ¿no es cierto?, de la complejidad de la cirugía, de la situación del paciente, del estrés del paciente, si tiene ansiedad, de las complicaciones intraoperatorias, porque a veces puede perder mucha sangre, o sea, disminuir la volemia, ¿no es cierto? Puede tener tejidos más inflamados, o sea, la manipulación de los órganos provoca mayor manipulación, mayor dolor, el tiempo, ¿sí? No es lo mismo una cirugía que dura 30 minutos, una cirugía que dure 2 o 3 horas. Entonces, va a depender, ¿no es cierto?, de muchos factores, pero la mayoría de los pacientes experimentan la sensación dolorosa. Entonces, ¿cuándo tiene mayor impacto? En las primeras 48 horas. ¿Qué pasa si es una ¿sí? Porque una vez que el paciente se estabiliza y puede empezar a deambular, ¿no es cierto? La sensación dolorosa disminuye y provoca sensación de bienestar. Entonces debe evaluarse para ver, ¿no es cierto?, si después de las 48 persiste, cuál es el motivo, ¿no es cierto?, para que el paciente tenga, digamos, siga teniendo la sensación dolorosa. ¿Qué puede influir en el dolor agudo postoperatorio? O sea, los factores que influyen van a depender del paciente, de la tolerancia, del umbral doloroso, ¿sí? De su colaboración, por ejemplo, si saca las secreciones bronquiales, aunque le provoque dolor, hay que enseñarle de qué forma aérea permeable y no tener complicaciones, ¿sí? Lo mismo, el mismo ejemplo de la orina, cuando la vejiga se llena, provoca una sensación dolorosa, sobre todo en las cirugías urológicas, ginecológicas, provoca una sensación dolorosa de gran intensidad, ¿no es cierto? El paciente debe entender que con la deambulación y la evacuación de la vejiga va a disminuir el dolor. También va a depender de la técnica anestésica, ¿sí? No es lo mismo el dolor que se experimenta en el postoperatorio si el paciente ha sido sometido a una anestesia general o a una anestesia regional. Vemos que cuando el paciente, ya después vamos a ver anestesia, cuando el paciente se somete a una anestesia regional, tiene una respuesta dolorosa menor que si se somete, y complicaciones menores que si se somete a una anestesia general. Entonces hay que tener mayor atención de acuerdo al tipo o a la técnica quirúrgica anestésica que se ha utilizado.
Por lo tanto, el dolor puede dar muchas complicaciones, ¿sí? No solamente sea el dolor puede provocar retención urinaria, como lo que decíamos recién. El dolor puede provocar, digamos, repercusiones cardiovasculares, puede taquicardizar al paciente, aumentar la presión arterial, ¿sí? Así que cada uno de de los órganos pueden estar afectados, ¿sí? Cuando el dolor se hace persistente. ¿Cuál es el tratamiento? Para el tratamiento del dolor, si bien nosotros no lo indicamos a los fármacos que se utilizan, pero sí se debe tener en cuenta ciertos aspectos porque nosotros manejamos la administración de medicamentos para el dolor. Y particularmente debemos tener en cuenta que no es la única medida terapéutica, administrar el analgésico, ¿sí? Puede ser farmacológicamente administrar analgésico y a veces por ahí un tranquilizante, porque si el paciente tiene mucha ansiedad y eso ahí se exacerba el dolor, este, o hay otros métodos de tratamiento que no son farmacológicos, que ahora los vamos a ver. Pero sí van a tener en cuenta ciertas cosas, ¿sí? Se deben usar técnicas seguras para poder reducir el dolor en el paciente y llevarlo a una situación de estabilidad y de satisfacción, ¿sí? El paciente tiene que estar informado que cómo va a comunicar y cómo va a informar, digamos, al equipo de salud sobre las características del dolor para que se pueda ser evaluado y para hacer un tratamiento oportuno, ¿sí? Y también es importante que tener en cuenta que el tratamiento contribuye a disminuir las complicaciones postoperatorias. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se acuerdan lo que es el shock, si han escuchado alguna vez. El shock es una complicación seria que sucede en el organismo cuando baja la perfusión sanguínea, ¿no es cierto?, en el paciente. Y ahí, cuando hablamos de shock, hay un tipo de shock que se llama shock neurogénico, que está producido por alteraciones a nivel del sistema nervioso. O sea que ese shock neurogénico va a provocar en el paciente complicaciones como, por ejemplo, llevar a una situación, digamos, necesaria, la alteración de su medio interno y necesaria para ir a una terapia intensiva. Entonces debemos tener en cuenta siempre que el dolor debe estar controlado para evitar ese tipo de complicaciones. ¿Qué vamos a tener en cuenta en el tratamiento? En primer lugar, el tipo de droga que se va a utilizar. Entonces ustedes, para ir agrupando las drogas, vean bien lo que es la escalera analgésica de la OMS, que nos permite esquematizar, digamos, qué tipos de medicación se va a utilizar, ¿no es cierto?, de acuerdo al grado de dolor. Por ejemplo, en la primera figura tenemos dolor leve, moderado y grave, y ahí vamos a ver que en los leves usamos los AINE, en los moderados opioides menores o no opioides, analgésicos no opioides, y ya cuando el dolor es grave ya tenemos que usar los opioides. Y bueno, ¿y cuáles serían esos? Por ejemplo, en los AINE tenemos el paracetamol, en el segundo escalón, ya en los opioides débiles, ¿no es cierto? Eh, tenemos no opioides, tenemos el ketorolac o tenemos el diclofenac, y después en el tercer escalón ya tenemos los opioides, que son la morfina y sus derivados. Y también hay un cuarto escalón, que a veces generalmente no lo vemos en alguna figura, que se refiere a las técnicas intervencionistas, donde se colocan catéteres, por ejemplo, a nivel de la columna vertebral, para mantener, digamos, para inyectar, digamos, analgésicos y mantener en esta situación de analgesia al paciente. Entonces, con la elección de la droga va a depender, ¿no es cierto?, de la respuesta dolorosa que tiene el paciente, ¿sí? Si es leve, moderada, intensa o grave. Otras cosas que se deben tener en cuenta es, por ejemplo, la dosificación. Generalmente es el cirujano o el médico es quien hace el cálculo, ¿sí?, de la cantidad de droga que va a necesitar el paciente de acuerdo a su edad, peso y talla, ¿sí? A nosotros nos dan siempre ya, digamos, la indicación médica que dice cuánto le tengo que colocar al paciente de qué droga, ¿sí? Es importante tener en cuenta que en el tratamiento del dolor se manejan lo que se llama dosis de carga, dosis de mantenimiento y rescate farmacológico. ¿Qué sería eso?
La dosis de carga, o sea, durante el procedimiento quirúrgico al paciente, con la anestesia, se administran analgésicos. O sea, es de esperar que salga del quirófano ya, digamos, con cierta cantidad de droga analgésica en el torrente circulatorio. Pero eso puede ser insuficiente y además en el curso, en la evolución de las horas, 2 o 3 horas, cuando se termina el efecto anestésico, se termina el efecto analgésico también. Entonces, el paciente cuando llega a la sala después de una cirugía o llega a la terapia y está consciente, hay que iniciar el tratamiento analgésico que está indicado. Generalmente el cirujano prescribe un plan de hidratación, o sea, el suerito que va ahí colocado, digamos, en la vena del paciente, prescribe un antibiótico si el paciente tiene una herida, ha tenido una cirugía contaminada o infectada, y prescribe el analgésico, ¿sí? Entonces hay que iniciar, no hay que esperar el horario estándar que tenga una sala, ¿no es cierto? Como por ejemplo el paciente va a la 1 de la tarde y no vamos a esperar a las 4, porque yo voy a saber que dentro de media hora, de una hora, se va a terminar el efecto analgésico que trae el paciente en quirófano. Entonces tengo que iniciar ya, digamos, la administración de la dosis de mantenimiento que llamamos, ¿no es cierto?, que va a mantener, que se va a administrar por goteo en forma constante, ¿no es cierto?, por infusión continua, y que va a mantener controlado el dolor del paciente una vez que termina el efecto de la anestesia. Si a veces eso no es suficiente, lo que indica el médico, por ejemplo, puede indicar diclofenac diluido en 500 centímetros cúbicos a 14 gotas por minuto. Bueno, si eso no es suficiente y el dolor es intenso en el paciente, se hace lo que se llama el rescate farmacológico y se usa otra droga o la misma droga, ¿no es cierto?, para incrementar la carga de analgésico en el torrente circulatorio. ¿Sí? ¿Por dónde se administra? Como le estaba diciendo, se coloca una vía endovenosa o viene el paciente del quirófano con la vía endovenosa, entonces se administra por solución diluida o por bolo, depende del tipo de medicamento, ¿no es cierto?, en la vía intravenosa, ¿sí? Y lo que acá dice regional continua está relacionado con lo que les decía, por ejemplo, en el caso de que tengamos que, o sea, sabemos que son cirugías complejas que efectivamente producen mucho dolor postoperatorio, les colocan un catéter en la columna, ¿no es cierto?, por vía raquídea, se mantiene un goteo continuo, ¿no es cierto?, de analgésicos durante las primeras 48 horas del postoperatorio. También otro importante, que es muy importante para nosotros los enfermeros, es tener en cuenta las interacciones y los efectos adversos, ¿sí? Por eso decimos siempre, nosotros tenemos que quedarnos al lado del paciente una vez que administramos el medicamento para observar posibles efectos adversos. No tenemos que retirarnos porque después no nos sabemos y pues podemos morir, ¿cierto? Por ejemplo, efecto adverso puede ser una reacción alérgica que la tenemos que prevenir antes de administrar el medicamento, antes de administrar una morfina, por ejemplo, porque puede ser alérgico la persona, ¿sí? O puede tener interacción con otra medicación se le coloca al paciente y potenciar su efecto, también que puede ser perjudicial para el paciente. Y lo que les decía, el uso de adyuvantes, que son drogas complementarias que se usan según la situación del paciente para ayudar o fortalecer la acción del analgésico. Por ejemplo, en el caso del cáncer de colon, ¿sí?, una cirugía colónica, el paciente tiene trastornos para el tránsito intestinal. Entonces, muchas veces el dolor se provoca por la retención de materia fecal, entonces hay que darle un laxante, que sería un ayudante, para poder mantener la permeabilidad y favorecer el colon y favorecer el tránsito. O los antieméticos, por ejemplo, si el paciente tiene vómito, el vómito le va a producir dolor, si es una cirugía gástrica, mayor dolor, se le pone el antiemético y eso evita el vómito, las náuseas y el vómito y disminuye la sensación dolorosa. El ansiolítico en pacientes de alto grado de estrés y así. Existen medicamentos que se complementan a la administración, a la administración analgésica. ¿Cuáles serían las posibles vías por las cuales se pueden administrar, digamos, se pueden administrar
la medicación analgésica. La intravenosa, la más frecuente, la que ustedes ven en la sala, todo paciente posoperado debe llegar a la sala desde el quirófano con una vía intravenosa permeable para la administración del analgésico. Y si hay dudas, el enfermero debe cambiarla, no tiene que esperar, porque puede hacer un shock del paciente, porque puede requerir reposición de líquido, o puede tener un dolor intenso, ¿no es cierto?, que requiera la administración analgésica. Entonces, analgesia por vía intravenosa. Analgesia regional, lo que yo les decía, en un lugar, en una región determinada del cuerpo, ¿sí? Esa analgesia regional, por ejemplo, si pueden haber escuchado de las infiltraciones que se hacen en la zona de la columna, ¿sí? Para evitar el dolor, ¿no es cierto?, en las hernias de disco. Eso sería una analgesia regional, ¿sí? O, por ejemplo, cuando producen dolores articulares de hombro, ¿no es cierto?, que se hacen crónicos, entonces a veces periódicamente se puede hacer analgesia, la administración regional en un tronco nervioso de un analgésico con un antiinflamatorio. Después tienen analgesia epidural, que también se coloca el catéter, lo mismo que les decía hace un rato, el catéter por fuera del nervio, ¿no es cierto?, de la dura madre en la columna vertebral. Y la analgesia local, por ejemplo, administrar una droga, por ejemplo la lidocaína, que se coloca localmente, como por ejemplo para extirpar un tumor o por dolor que va a anular la sensibilidad o dolor, digamos, en zonas muy específicas, que va a decir, con lo cual vamos a querer obtener o abolir el dolor, digamos, en esa zona en particular. Esto es una anestesia regional, ¿sí? Generalmente cuando ya vamos a ver, cuando se administran los anestésicos, dentro de las drogas anestésicas, está, digamos, el objetivo de disminuir el dolor, ¿sí? Entonces lo que se hace es colocar, fíjense en acá, para que tengan una idea, ¿sí? La columna vertebral, por dentro está la médula y por dentro, y está bañada por el líquido cefalorraquídeo. Entonces se punza en una zona donde no se corre riesgo de lesionar la médula, porque podría dejar, digamos, invalidante al paciente. Se hace una punción con una aguja, esta es la posición del paciente, ¿no es cierto?, entre los discos vertebrales, se hace una punción con una aguja, y ahí se puede inyectar y bloquear, digamos, la sensación dolorosa del paciente, por ejemplo, desde ese punto en las extremidades inferiores. Ese sería un tipo de analgesia regional. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, ¿no es cierto? Esperen un momentito. Hay que tener en cuenta que nosotros debemos conocer plenamente la medicación que utilizamos. En cirugía, digamos, no es tan complicado porque hay un esquema postoperatorio, desde que el paciente sale del quirófano, sabemos que tenemos que reponer líquidos porque se perdió sangre, ¿no es cierto? Se perdió volumen, volemia en la cirugía. Sabemos que tenemos que hacer analgesia, sabemos que tenemos que poner antibióticos de acuerdo si la cirugía ha sido sucia, contaminada. Entonces, los esquemas no son tan amplios como en clínica. Entonces, es necesario, totalmente necesario, que ustedes estudien, conozcan, lean un prospecto, busquen la farmacología y conozcan qué es lo que se administra, ¿sí? Por ejemplo, los AINES que forman parte de la primera escalera analgésica, ¿sí? ¿Qué efectos tiene en el organismo? Por ejemplo, si yo al paciente le pongo diclofenac, ¿qué efecto perjudicial puede tener? No lo puedo ingresar directamente en bolo, porque son medicamentos que a la larga pueden producir nefrotoxicidad, ototoxicidad a nivel del oído. Entonces, tengo que conocer el medicamento. Y sobre todo cuando utilizamos derivados o morfina, los opiáceos, ¿sí?, o su derivado, porque producen depresión del sistema nervioso central, producen trastornos a nivel intestinal y disminuyen el tránsito
los movimientos peristálticos del intestino. Entonces, es sumamente importante que ustedes conozcan las recomendaciones, los efectos adversos, o sea, las ventajas y las desventajas de la medicación que utilizan. Y no son muchos en cirugía, así que es fácil de lograr, digamos, una comprensión de todo eso para estar seguro, para hacer una administración segura del medicamento. La forma de prevenir el dolor, siempre tengan en cuenta, hay que evitar que el dolor sea intenso para tratar. Hay pacientes a veces llama una vez, dos veces, tres veces, se desespera. Y si no se trata el dolor, puede entrar a un shock neurógeno, ¿cierto? Entonces, hay que administrar el analgésico en forma oportuna, considerando que tiene que ser individualizado, personalizado, porque toda persona, como dijimos al comienzo, tienen una respuesta diferente al dolor, una respuesta dolorosa diferente. Entonces, tiene que ser individualizado, tiene que ser equilibrado y tiene que ser oportuno, ¿sí? No esperar hasta que el paciente se descompense para recién tratar el dolor. Y también hay que tener en cuenta los tratamientos no farmacológicos. Hay situaciones que exacerban el dolor, las tensiones que generan las visitas, la falta de atención, ¿no es cierto? La preocupación, la ira, la ansiedad, a veces despertarse y decir, bueno, a ver, me amputaron la pierna, por ejemplo. La respuesta es espantosa en el paciente, ¿sí? Porque al dolor orgánico se suma todo digamos, el problema psicológico que genera la cirugía, ¿sí? y que se ve en el postoperatorio. Entonces, estos aspectos que yo les escribí acá, de que el paciente esté informado, que lo escuchemos, que le permitamos que se relaje con distracción, con masajes, con música, ¿sí? Y otros métodos como la acupuntura, la acupresión, ¿cierto? Hacen que puedan tratarse en forma no farmacológica, ¿no es cierto? Y beneficiar, ¿no es cierto? Para que disminuya la sensación dolorosa. Acá vamos a ver las recomendaciones, de acuerdo a lo que indican, las indicaciones médicas, cuáles serían los medicamentos que se utilizan, ¿sí? Un poquito más ampliado. Por ejemplo, los AINE. Hablamos del diclofenac o del ketorolac, ¿no es cierto? Tienen, se puede hacer con dosis de mantenimiento, ¿no es cierto? Y si eso no es, no es suficiente, como les decía hace un rato, hacer, digamos, un rescate, o sea, poder asociar otra droga como el paracetamol, ¿sí? O la dipirona, va a depender del caso. Y cuando es muy intenso o el dolor es un dolor somático, o, por ejemplo, los músculos, el tramadol oral en gotas, ¿sí? Entonces ustedes en este esquema después lo van a leer, ¿sí? Que en el dolor moderado, ¿no es cierto? Hablamos de diclofenac ya asociado con paracetamol, con dipirona en la carga intravenosa, cómo se hace el mantenimiento por vía parenteral y cómo se debe hacer el rescate cuando esto no es suficiente con el tramadol. Y en el dolor severo ya aparece la morfina. Es muy importante que ustedes conozcan cómo se administra la morfina. Nunca se puede administrar un intravenoso porque eso va a producir presión respiratoria y va a matar al paciente. Entonces siempre la morfina va diluida. Si cuando decimos diluya 1 en 10, significa que pongo 1 centímetro de morfina que trae la ampolla y 9 centímetros cúbicos de agua destilada o solución fisiológica. Lo llevo a 10 y eso voy inyectándole al paciente 2 o 3 centímetros, ¿no es cierto? Cada 20 minutos, cada media hora, cada una hora, ¿no es cierto? Hasta que se pueda controlar el dolor. ¿Mm? Y las dosis de mantenimiento, esa sería la dosis de carga. Y en la dosis de mantenimiento lo que hace generalmente, como el paciente viene del quirófano ya, digamos, con un analgésico, lo que indica el médico es una solución de mantenimiento donde se ponen 2 ampollas de morfina en 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica, ¿sí? Si esta dosis de mantenimiento mantiene, digamos, al paciente con dolor, o sea, el dolor es intenso, se hace la morfina en bolo, como le expliqué al comienzo, diluida en 10, ¿no es cierto? Cada media hora, cada hora, hasta que se pueda suprimir el dolor. Bueno.
¿Están ahí? Sí. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Tengo el volumen muy bajo. Vamos a esperar, a ver qué hora es. ¿Qué hora es, Luis? 11 menos 5. Bueno, a las 11 tenemos que conectarnos con la otra parte de anestesia, entonces descansen 5 minutos, nos conectamos a las 11 y después al final vamos a atender todas las dudas que tengan. ¿Puede ser? Sí, licenciada. Bueno, Luis, ¿sabes qué problemas tengo? Ahí lo mando, lo ve, imprimir ahí.